«Vende tu carro, nos falta para el enganche», dijo mi hijo, sin titubeos, sin suavizar la voz. Puso la frase entre nosotros como si ya le perteneciera, como si ya estuviera aceptada antes de que yo la oyera siquiera. Por un momento creí que había entendido mal. No porque las palabras fueran confusas, sino por lo fácil que le salieron, como si fuera un simple ajuste, como si no me estuviera pidiendo nada más que decir que sí. Luego añadió, casi como quien no quiere la cosa: «Ya le dijimos a la gente que tendríamos el dinero esta semana. Ahí estaba. No una plática, un plazo, un compromiso que habían hecho en otra parte, y ahora traían a mi casa como pura formalidad». Bajé la mirada al plato y luego lo miré a él. Damián no me sostuvo la mirada. Se quedó concentrado en el borde de su vaso, dándole vueltas entre los dedos. A su lado, Lorena estaba sentada muy derecha, las manos cruzadas sobre el regazo, la comida intacta frente a ella. No comía, me observaba, esperando. Dejé el tenedor con cuidado, acomodándolo junto al plato más por costumbre que por otra cosa. El comedor se sintió más silencioso de lo normal, ese silencio que no viene de la paz, sino de la expectativa. «Eso es algo muy serio que me estás pidiendo», dije manteniendo la voz tranquila. «No sería para siempre», respondió Lorena rápido, con un tono controlado bien ensayado. «Solo hasta que nos estabilicemos». Damián asintió todavía sin mirarme del todo. Nos daría un respiro. Un respiro. La frase sonaba temporal, manejable, pero nada en la forma en que lo estaban presentando se sentía temporal. Luego lo soltó. «De todos modos, casi ni lo usas». Esa fue la frase que cayó. No fuerte, no grosera, pero exacta. Miré las llaves, que descansaban cerca de mi mano. El metal reflejaba la luz justo lo suficiente para llamar la atención. Habían formado parte de mi rutina durante años, silenciosas, constantes, sin que nadie las cuestionara. No las tomé, no respondí de inmediato, porque algo no me cuadraba. No me estaban pidiendo lo que yo creía, no estaban buscando opciones. Ya habían decidido cuál era la solución y de dónde iba a salir. Y mientras estaba ahí sentada mirándolos a los dos, esperando mi respuesta, una cosa quedó clarísima. No habían venido a pedirme ayuda. Habían venido esperando que yo dijera que sí. No les contesté de inmediato. Dejé que el silencio se acomodara lo suficiente para escuchar todo lo que no estaban diciendo. Mi vida nunca había sido complicada. Yo manejaba a donde necesitaba ir y cuando necesitaba ir. Las compras por la mañana, las citas por la tarde, alguna visita al otro lado de la ciudad, sin tener que coordinar con la agenda de nadie más. No se trataba de distancia, se trataba de control, de saber que si necesitaba salir, podía hacerlo. El carro ya estaba pagado desde hacía años. Lo mantenía en buen estado, no porque valiera mucho para otros, sino porque me servía. Era confiable. No me pedía nada más que mantenimiento, y a cambio me daba lo único que nunca tenía que negociar: mi propio tiempo. Al otro lado de la mesa, Lorena se inclinó un poco hacia adelante, notando que el silencio se estaba alargando más de la cuenta. «Es solo temporal», repitió esta vez más suave. «La familia se ayuda cuando las cosas se ponen apretadas». Damián asintió más rápido ahora, como reforzando algo que ya habían acordado. «Una vez que cerremos todo se acomoda. Esto es solo para llegar ahí», escuché sin interrumpir. Luego Lorena añadió casi con cariño: «Y si algo cambia más adelante, no estarías sola. Siempre podrías quedarte con nosotros». Ahí fue cuando todo cambió. No en sus palabras, sino en lo que había debajo de ellas. Esto no se trataba de un carro. Se trataba de dónde iba a quedar yo después de que ya no estuviera. Venderlo significaba más que perder el transporte. Significaba quitarme la única cosa que me permitía moverme sin pedir permiso, salir, sin dar explicaciones, existir, sin depender de la aprobación de nadie más. Y quedarme con ellos presentado como un consuelo
No era apoyo, era reubicación, ajuste, un cambio silencioso de control de mis manos a las de ellos. Junté las manos sobre la mesa, sintiendo la superficie lisa bajo los dedos, mientras sus palabras se acomodaban y se volvían más claras. No me estaban ofreciendo opciones, me estaban presentando una solución, una que ya habían construido, moldeado y terminado, con mi vida colocada perfectamente dentro de ella, como si yo fuera la última pieza que tenía que encajar. Los observé un momento más antes de hablar, no sus palabras esta vez, sino la forma en que las sostenían, el timing, el ritmo, cómo uno continuaba donde el otro terminaba sin dudar. No era torpe ni inseguro. Estaba alineado, limpio, como si esta conversación ya hubiera ocurrido en otro lugar, pulida antes de llegar a mí. Me moví un poco en la silla, dejando que el silencio se estirara lo justo para dar espacio a algo simple. ¿Por qué no venden primero el de ustedes?, pregunté. El silencio que siguió fue inmediato. La mano de Damián se detuvo contra el vaso. La expresión de Lorena se mantuvo un segundo de más antes de tensarse en las orillas, controlada pero inconfundible. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Eso fue suficiente. No necesitaba que me explicaran. Ya lo sabía. Su carro era más nuevo que el mío, recién arrendado. Lo había visto la última vez que vinieron, líneas limpias, acabado brillante, elegido con cuidado, no solo por lo que hacía, sino por cómo se veía, por lo que sugería. Encajaba con la casa que querían comprar, el barrio, la imagen, la versión de vida que estaban alcanzando. Lorena fue la primera en recuperarse. Eso es diferente, dijo rápido, con un tono medido, pero más firme ahora. Nosotros lo necesitamos para el trabajo. Asentí una sola vez, sin discutir, porque la diferencia estaba clarísima. Su carro era necesario. El mío era opcional. Sus pagos estaban justificados. Mi propiedad era exceso. Dejé que el pensamiento se acomodara sin decirlo en voz alta. No se estaban pidiendo a ellos mismos que se ajustaran. No estaban reconsiderando sus propias decisiones, sus gastos, ni la forma en que habían armado su vida. Esas partes se quedaban fijas, protegidas, intocadas. Lo que me estaban pidiendo era movimiento. De mí, una reducción, un cambio, un paso silencioso hacia atrás para que ellos no tuvieran que darlo. Miré a Damián, entonces lo miré de verdad. Todavía no me había sostenido la mirada, y en esa pequeña ausencia algo quedó clarísimo. Esto no se trataba de compartir responsabilidad, se trataba de desviarla. Y mientras más me quedaba con esa comprensión, más el desequilibrio dejaba de sentirse sutil y empezaba a sentirse intencional. Damián se aclaró la garganta y se movió un poco en la silla, como tratando de enderezar el rumbo de la conversación. Antes ya me has ayudado, dijo. Las palabras eran simples, familiares, pero ya no se sentaban como antes. No respondí de inmediato. Las dejé descansar entre nosotros, sintiendo el peso que cargaban ahora distinto al de antes. No era gratitud, no era reconocimiento. Era más bien una referencia, un precedente. Lorena la recogió sin dudar. Todos los que conocemos están avanzando, dijo. Mejores barrios, casas más grandes, así están las cosas ahora. Su tono era parejo, controlado, pero había una urgencia debajo, algo más filoso en las orillas. No exactamente pánico, más bien una presión que se había ido acumulando con el tiempo. Damián asintió de nuevo, esta vez más firme. Pensábamos que íbamos bien, agregó. Esto es solo un tropiezo. Luego Lorena lo dijo con cuidado, como colocando la última pieza, es solo un carro. A estas alturas, en realidad, ya no lo necesitas. Ahí fue cuando cayó. No fuerte, no duro, pero exacto. Sentí las palabras acomodarse no como un argumento, sino como una conclusión que ellos creían obvia, ya decidida, ya justificada. Por un segundo
surgió algo más, una versión más antigua de la misma mesa, otro tipo de pedido. Madrugadas, viajes largos, horarios que no eran míos, pero que yo ajustaba igual. Nunca lo había cuestionado entonces. Se sentía natural, necesario. Dejé que el recuerdo pasara, porque el presente ya no tenía la misma forma. Esto no se trataba de ayudarlo a llegar a donde todavía no podía llegar solo. Se trataba de mantener algo que él ya había elegido, algo más grande, más visible, más caro, de lo que realmente podía sostener con comodidad. Junté las manos firme con los pies bien plantados. No me estaban preguntando qué necesitaba yo. Me estaban diciendo que ya habían decidido que yo podía renunciar. Y mientras estaba ahí sentada, escuchando la certeza tranquila en sus voces, entendí que esto no se trataba de resolver un problema, sino de proteger la versión de su vida de la que no estaban dispuestos a bajar. No voy a hacer eso, dije. Mi voz no subió. No necesitaba subir. Las palabras salieron firmes, colocadas con cuidado entre nosotros, igual que las suyas. Por un momento ninguno de los dos reaccionó, no porque no me hubieran oído, sino porque la respuesta no encajaba con la versión de la conversación que ellos esperaban. Damián se inclinó un poco hacia adelante, los dedos apretando el borde de la mesa. Si no cerramos, perdemos la casa. Ahí estaba. No una posibilidad, una consecuencia, oferta aceptada, plazo fijado, compromisos hechos en otro lado y ahora regresando a mí como la pieza final que evitaría que todo se derrumbara. Lo miré sosteniéndole la mirada esta vez. Ya se comprometieron a algo que no podían cargar, dije. Su expresión cambió no del todo a la defensiva, pero sí inquieta. Lorena se quedó quieta a su lado, la postura controlada, aunque se notaba la tensión en los hombros. Esto es solo para sacarnos del apuro, dijo ella en voz baja. Negué con la cabeza una vez. No respondí. Esto es que me están pidiendo que cargue con una decisión en la que no participé. Damián soltó el aire con fuerza. La frustración empezaba a asomarse bajo su voz. ¿Entonces vas a dejar que todo se caiga? No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta se acomodara, que se mostrara tal como era, no preocupación, sino expectativa disfrazada de responsabilidad. Luego dije, no cambio mi estabilidad por una urgencia que yo no creé. Las palabras cayeron sin fuerza, pero se sostuvieron. La compostura de Lorena se tensó. Apretó los labios lo justo para mostrar que la conversación se había salido de donde ella podía guiarla. Damián se recostó un poco hacia atrás, la mirada bajó un momento y luego regresó buscando algo que ya no estaba. Nadie levantó la voz. Nadie siguió discutiendo. Pero algo en el comedor había cambiado y no era temporal. Esto nunca había sido una negociación. Había sido una suposición, una que ellos trajeron completa, ya formada, ya resuelta. Y ahora, sin esa suposición sosteniéndolos, no les quedaba nada donde pararse. Me quedé ahí sentada, viendo cómo el espacio entre nosotros se aclaraba, y comprendí que si todo el resultado dependía de mi acuerdo, entonces yo nunca había sido parte de la decisión, lo que hacía que lo que venía después fuera menos una pelea y más una distancia. Después de esa noche, las cosas no se rompieron, solo se movieron. Damián seguía llamando, pero las conversaciones eran más cortas, las pausas llegaban más rápido, y las palabras se sentían elegidas en vez de naturales, como si midiera cuánto espacio dejar entre nosotros. Lorena ya no me hablaba en absoluto. Nada se dijo directamente, ningún pleito continuó, ningún intento de volver a abrir la plática, pero la distancia empezó a formarse en detalles pequeños. Luego empecé a escucharlo, no de ellos, sino de otros. Te negaste a ayudarlos. Siempre has sido muy estricta. Dicen que les dijiste que se arreglaran solos. Las frases llegaban en pedazos pasadas,
como al pasar repetidas lo suficiente para sonar ya resueltas. Nadie preguntó qué había pasado realmente. Nadie preguntó qué se había dicho en esa mesa. Ya tenían una versión que les convenía. La reconocí de inmediato. No había mentiras descaradas, solo ajustes, detalles suavizados, contexto quitado, intención remodelada para que fuera más fácil de aceptar. En su versión a mí, me habían dado una elección sencilla y yo la había rechazado. Ni una palabra del plazo que ellos ya habían comprometido, ni una palabra de las expectativas puestas antes de que yo estuviera incluida, ni una palabra de lo que realmente significaba renunciar al carro. Solo la negativa. Podría haberla corregido. Podría haber llamado a cada persona, haberles contado la conversación paso a paso, haber puesto cada pieza en su lugar. Pero no lo hice, porque una explicación solo sirve cuando alguien está dispuesto a escucharla. Y nada en la forma en que se repetía sugería que alguien buscara más de lo que ya habían decidido creer. Así que lo dejé estar. Mi rutina no cambió. Seguía moviéndome por mis días, igual siguiendo los mismos patrones que nunca habían necesitado la aprobación de nadie. Lo que cambió fue lo de afuera. Las invitaciones se acabaron. Los mensajes se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se redujeron a algo cortés y distante, como si se hubiera llegado a un acuerdo silencioso sin mí. Ya no quedaba confrontación, solo ausencia. Y mientras esa ausencia se volvía más constante, entendí que la historia ya había seguido sin mí, cargando una versión de los hechos que ya no necesitaba mi voz para continuar. Y supe que lo siguiente que me enteraría tampoco vendría de ellos. El sobre llegó con el resto del correo sin nada especial, hasta que vi el nombre impreso arriba. Damián, mi dirección debajo. Por un momento lo dejé a un lado. Luego recordé el documento que había firmado años atrás, algo pequeño en su momento, para ayudarlo a construir historial crediticio. No había pensado en ello desde entonces. Lo abrí. El lenguaje era preciso clínico. No necesitaba énfasis. Los números lo llevaban solos. Condiciones de preaprobación marcadas. Relación deuda-ingresos por encima del límite aceptable. Deuda de consumo pendiente. Obligaciones del arrendamiento afectando la aprobación. Lo leí una vez, luego otra. No había urgencia en las palabras. No había pánico. Solo evaluación. Un sistema marcando lo que sí y lo que no cumplía. Tomé el teléfono y lo llamé. Contestó después de unos timbres la voz ya tensa. Mamá, recibí algo hoy, dije. Una pausa, no de confusión, de reconocimiento. No es definitivo, respondió rápido. Dejé pasar un segundo. ¿Alguna vez estuvieron completamente aprobados?, pregunté. Silencio. Lo suficientemente largo para que la respuesta fuera innecesaria. Luego dijo más bajo. Pensábamos que lo estaríamos. No lo interrumpí. La taza cambió, agregó. Las cosas se movieron. Lo estábamos manejando. La palabra resonó, igual que temporal lo había hecho. Miré el papel otra vez, las líneas limpias y los números que no se doblaban ante las expectativas. Esto no era una falta. No era algo que una sola cantidad de dinero pudiera tapar. No les faltaba el enganche, dije por fin. No estaban aprobados. Eso no es... Empezó y se detuvo. Porque sí lo era. No había argumento que pudiera mover lo que ya había sido medido. Esto no había sido un plan que necesitaba ayuda para completarse. Había sido un plan armado por encima de lo que realmente podían cargar. Y mientras estaba ahí sentada con el papel todavía frente a mí, entendí que lo que me habían traído a la mesa esa noche no había sido una petición para avanzar. Había sido un intento de forzar algo que nunca había estado parado por sí solo. Por eso, la siguiente conversación tendría que ser distinta. Esta vez no cociné. Cuando llegaron la mesa estaba vacía,
salvo por los documentos que yo ya había colocado. Sin platos, sin distracciones, solo papel y el espacio entre nosotros. Damián los vio primero. Sus pasos se ralentizaron un poco al sentarse. Lorena siguió su mirada, la expresión se le tensó antes de sentarse a su lado. Silvia, la mamá de Lorena, llegó al final compuesta, como siempre, aunque noté la breve pausa antes de acomodarse en su silla. Siéntense, dije. Nadie discutió. Deslicé los papeles hacia adelante, acomodándolos para que quedaran frente a Damián. Recibí esto. Él no los tomó. Lorena sí. Sus ojos recorrieron rápido al principio, luego más lento. Su postura cambió conforme los detalles se acomodaban. Dejó las hojas sobre la mesa sin decir nada. No es definitivo, dijo con la voz controlada. No necesita ser definitivo, respondí. Ya está claro. Damián se inclinó hacia adelante, las manos planas sobre la mesa ahora. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó. Lo miré a los ojos. No les falta el enganche, dije. No califican para la casa. Las palabras cayeron sin resistencia al principio, como si necesitaran un momento para procesarse antes de poder ser rechazadas. Lorena fue la primera en responder. Así es como la gente avanza, dijo. Dan pasos, se estiran, se ajustan. Asentí una vez. Así es como la gente se sobreextiende, contesté. El comedor se quedó quieto otra vez, pero ahora sin confusión. Solo una tensión alrededor de algo que habían estado evitando nombrar. Necesitan una casa más pequeña, continué. O más tiempo. Silvia se inclinó un poco, el tono calmado, pero más firme que antes. Solo necesitan apoyo. Me volví hacia ella. El apoyo no reemplaza la capacidad, dije. Nadie levantó la voz. Nadie discutió los detalles, porque los detalles ya estaban ahí, expuestos en números que no se movían por creencias ni intenciones. Damián miró ahora los papeles, no evitándolos, sino leyéndolos con más cuidado que antes. Lorena se recostó las manos, ya no cruzadas, la compostura más delgada que cuando había llegado. La estructura que habían armado, el plan, la suposición, la expectativa no se derrumbó de golpe. Simplemente perdió lo que la sostenía. Y mientras los veía sentados con eso, sin nada más que ajustar o reinterpretar, quedó claro que lo que pasara después ya no dependería de mí. El trato no se derrumbó de golpe. Terminó como terminan la mayoría de las cosas, que nunca estuvieron completamente sostenidas desde el principio, en silencio, a través del proceso. El financiamiento fue negado. La aprobación condicional en la que se apoyaban fue retirada. El plazo que habían construido alrededor de todo simplemente siguió avanzando sin ellos. No lo supe por Damián directamente. La noticia me llegó en pedazos, por los mismos canales indirectos que habían traído todo lo demás. Menciones cortas, palabras cuidadosas. Nadie lo llamó fracaso, pero tampoco lo llamó progreso. Perdieron parte del depósito. No todo, pero suficiente para que doliera. Suficiente para que el costo de esa suposición se volviera real. No hubo escena. No hubo confrontación. No hubo momento en que todo se rompiera. Solo un cambio. Regresaron a rentar. El cambio no se veía dramático desde afuera. No había señales visibles de derrumbe, ninguna disrupción repentina que llamara la atención. Pero los ajustes estaban ahí si sabías dónde mirar. Menos compras, menos pláticas sobre mejoras. Ya no se mencionaban plazos de mudanza. El lenguaje cambió primero. Luego, el ritmo. Lo que antes se presentaba como temporal se volvió indefinido. No porque ellos lo eligieran, sino porque ya no tenían una salida clara. No llamé, no ofrecí nada. No porque no entendiera lo que se siente estar bajo presión, sino porque esto no era algo que pudiera resolverse desde afuera. No esta vez. Antes habían armado un plan que dependía de algo fuera de su control, mi acuerdo,
mis bienes, mi disposición a absorber la diferencia. Ahora esa capa ya no estaba. Lo que quedaba era de ellos, los números, los compromisos, las decisiones que los habían traído hasta aquí. Y sin nada donde desviar ese peso, se acomodó donde siempre había pertenecido, presionando en silencio constante hasta que ya no quedó nada que lo suavizara ni lo retrasara. Yo seguí mis días igual sin cambios, mientras en otro lado ellos se ajustaban a una versión de su vida que ya no tenía espacio para suposiciones. Y fue entonces cuando supe que la próxima vez que Damián viniera a mí, no sería con un plan ya formado. Damián no avisó antes de venir. Vi su carro en la entrada y supe que era él antes de que tocara. Cuando abrí la puerta, se veía distinto, ni a la defensiva ni seguro, solo cansado. «Hola», dijo. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Nos sentamos a la mesa sin nada entre nosotros esta vez, sin papeles, sin palabras preparadas. Por un momento no dijo nada. Luego, en voz baja, pensé que estábamos cerca, de que pregunté. Bajó la mirada a sus manos y luego la levantó, de que funcionara. La frase ya no cargaba el mismo peso que antes. No era insistencia. Era reflexión. Nos quedamos en eso un segundo antes de que añadiera, con más cuidado, esperaba que tú cubrieras la diferencia. Ahí estaba, no disfrazado de acusación, no camuflado de otra cosa, solo dicho por fin tal como había sido. Yo te ayudé a crecer, dije, no a evitar límites. Asintió, lento esta vez, no reaccionando, procesando. Ahora lo entiendo, dijo. Ya no quedaba discusión en él, ningún intento de volver a moldear lo que había pasado. Me incliné un poco hacia adelante. Si quieres arreglar esto, hay una forma, dije. Su atención se agudizó, pero no me interrumpió. Empezamos con estructura, continué. Mapeas tus ingresos reales. Consolidas lo que debes en algo controlado, sin saldos revolventes, sin nuevos compromisos hasta que los viejos estén estables. Asintió de nuevo. Luego tiempo, añadí. No la versión que esperabas, la que sí puedas sostener. Y la casa preguntó. Después, dije, cuando encaje con tus números, no con tus expectativas. Se recostó absorbiéndolo. Sin atajos continué. Y si yo estoy involucrada, queda documentado. Términos claros. Sin suposiciones. Está bien, dijo. Y esta vez se sostuvo. Pasaron meses sin anuncios. Los cambios se notaron en detalles pequeños. Una dirección distinta. Un lugar más modesto. Ningún nuevo arrendamiento. Ninguna mejora. Solo estabilidad construida despacio. Cuando lo visité, nada estaba montado. Todo era de ellos. Pagado. Administrado. Entendido. Yo también hice mis propios cambios. Pasé mis bienes a un fideicomiso. Quité mi nombre de todo lo que pudiera confundir responsabilidades. Definí lo que quedaba. Damián no preguntó al respecto. No necesitaba hacerlo. Lo que se acomodó entre nosotros ya no era distancia, era estructura, y por primera vez nada entre nosotros dependía de lo que yo pudiera dar, sino de lo que él había aprendido a cargar.